Tenemos el inmenso placer de volver con ustedes. Estábamos repitiendo unos programas en razón de que una laringitis aguda nos tomó de sorpresa y prácticamente nos impedía hablar. Estamos recuperando la voz con bastante satisfacción, y eso nos alienta, y por eso estamos aquí con ustedes, para mantener los sabios en la Z estos análisis sobre los problemas fundamentales del mundo, de la región en que vivimos, de este particular Caribe tan lleno de elementos paradisíacos, y de nuestra querida República Dominicana. Hoy tenemos el tema fundamental de la geopolítica. Rusia despliega ojivas nucleares. Desplegar no quiere decir disparar. Hagamos esa diferencia para que no haya nerviosismos innecesarios. Pero sí preocupaciones en Bielorrusia. Despliega misiles nucleares en Bielorrusia, ojivas o armas nucleares en Bielorrusia. Pero Gran Bretaña responde diciendo que va a enviar materiales radioactivos empobrecidos, pero ya semiprocesados, producto de que han sido usados. ¿Para qué este juego nuclear? Con las cosas tan definitivamente serias, peligrosas, terribles, no se juega. Todo indica como que las potencias han dejado de lado su condición de responsables de la paz mundial. Para cada una estar haciendo cualquier tipo de desatino que pudiera llevarnos por un error, por una exacerbación de los ánimos, de las pasiones, aunque hay un protocolo, cada país tiene un protocolo para determinar en qué condiciones puede o debe o va a usar las armas nucleares, y usualmente eso va unido a que haya un peligro inminente de su integridad territorial, de su población, de sus elementos o puntos estratégicos, en fin, de daños irreparables a su condición de nación, de violaciones demasiado graves a determinadas o agresiones a sus armamentos o naves esparcidas por todo el mundo, sus submarinos, sus portaaviones, etc. Hay un protocolo, pero desde que un país activa sus armas nucleares, ya empieza el camino hacia una conflagración nuclear. Y más aún, cuando ya las traslada de los almacenes donde los tiene en su territorio a territorio de otra nación. Ya está involucrando a Bielorrusia. Y desde Bielorrusia se está materializando una amenaza real. Y entonces, ¿para qué Gran Bretaña dice que va a enviar estos materiales radioactivos? Que bien se sabe que en condiciones y en situaciones de guerra no se dice siempre la verdad. Por tanto, pudieran ser otros elementos equivalentes a esto que despliega Rusia, que entonces Gran Bretaña haya sido la nación escogida
dentro de esa alianza de Occidente que está defendiendo a Ucrania de la invasión rusa. Y entonces allí podría haber, por otra parte, a China, que es una potencia ya mundial a la que hay que darle las condiciones de un país global, de una nación de primer orden, pues se le está también amenazando, diciéndole que cuidado, si le vende armas a Rusia, cuando todo el mundo le vende armas a quien quiera venderle. Porque, oye, y Estados Unidos y las naciones europeas no le están enviando armas a Ucrania. Entonces, más en cualquier negocio lícito, lo que se está haciendo a cada día. En fin, esto se está yendo de las manos. Pero si no estuviera causando más problemas que esa confrontación entre Rusia y Ucrania, uno pudiera decir que es lamentable que se haya focalizado este conflicto entre esas dos naciones, una hija de la otra y la otra madre de la otra, y las dos son hermanas, en fin, el mismo pueblo eslavo. Nacieron como Kiev, como Rus, es decir, como centros de poder eslavos primarios. Nació primero el Rus Kiev, que luego se convierte en Ucrania, y luego nace el Rus Moscú, que luego se convierte en Rusia, porque Rusia viene de Rus, centro de poder, nación poderosa, y entonces nace al lado del río Moscú. Entonces, si pudiera eso estar localizado, focalizado solo allí, pero no es así. El mundo entero está sufriendo las consecuencias de las guerras, de esa guerra. Hay como 10, 20 guerras ahora mismo que están sufriendo, donde están muriendo más personas, pero es esa donde se está centrando la preocupación. Y entonces, si fuera solo este conflicto allá entre Rusia y Ucrania, repetimos, pues pudiese entenderse. Pero el mundo entero está padeciendo una inflación de unos niveles impresionantes. Fíjense cómo van quebrando bancos que eran sólidos. Y han quebrado bancos no porque estuviesen débiles, porque no tuvieran con qué pagar. No, este banco del Silicon Valley quebró porque la Fed, el Federal Reserve System, la Reserva Federal de Estados Unidos, pues la Reserva Federal de Estados Unidos ha estado incrementando las tasas de interés, porque el dinero en Estados Unidos no valía la pena ahorrar allí, porque apenas le pagaban 1.35, 1.40, y la tasa de interés, el manejo de la tasa de interés es usado para controlar la inflación, los precios, hacer que haya menos dinero en circulación. Si hay menos dinero, se supone que el dinero se encarece y entonces los precios bajan. Y que ese banco no tenía los bancos pueden quebrar por variaciones fuertes en la tasa de interés, que fue este caso. Pueden quebrar también por exceso de liquidez sin encontrar buenos proyectos donde invertir, donde prestar el dinero.
pueden quebrar por falta de liquidez. Este banco había invertido, el banco Silicon Valley se creó en el 1983 y para 1919 tenía 73 mil millones. Pero por el uso intensivo durante la pandemia de las tecnologías virtuales y de la inteligencia artificial, pasó a 220 mil millones. Entonces ellos entendieron, y creo que fue sano, vamos a invertir en los certificados del Tesoro, en bonos, que es lo más sólido. Pero ¿qué pasa? Que invirtieron parece demasiado. Entonces, cuando ha venido esta inflación, sus clientes, empresas, en su mayoría, requerían más liquidez, le estaban pidiendo más préstamos. Entonces, ellos, que tenían solo un 7% de disponibilidad líquida, entonces se vieron precisados a decir, tenemos que salir de parte de estos bonos del Tesoro sólido, que si se hubieran quedado con él, no hay problema, no tienen pérdida de capital. El problema es que al tratar de venderlo, tuvieron que venderlo con una tasa de descuento. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal está emitiendo más bonos, pero a una tasa ya del 5%. Entonces aquellos bonos que habían comprado se veían devaluados en un 20, un 25%. Obviamente, eso determinó que para buscar 18 mil millones tuvieran que colocar 21 mil millones en bonos. Esa pérdida de un 30% les hizo entonces tener que buscar por otra parte 2.200 millones. ¿Cómo? Vendiendo acciones. Las empresas, clientes del banco, se dieron cuenta y en 48 horas les retiraron una cantidad récord de dinero y el banco quebró. Pero bueno, el sistema bancario de Estados Unidos, tan sólido, también compraron, también liquidaron el Signature Bank, y luego cuando el Republican Bank mostró situaciones muy graves, entonces fue absorbido por otros bancos y el sistema sigue y se está recomponiendo y está desapareciendo. Pero esto tuvo también resonancia. El Credit Suisse, que tenía una historia de relaciones con República Dominicana. ¿Por qué? Porque era el Swiss Credit Bank, que es el dueño de las famosas refinerías Valcambi de oro, de doré, del sur de Italia. Yo fui allí como 10 veces porque estábamos encargados por el presidente don Antonio Guzmán de la venta del oro. Entonces fui como 10 veces, íbamos nosotros al Swiss Credit Bank, incluso acompañé a casi el periodismo dominicano en 1981. Llevamos a don Rafael Herrera, que Dios lo tenga en gloria, con su esposa, a Silvio Erasme Peña, llevamos a Cuchito Álvarez, y llevamos a Bienvenido Álvarez, el director, bueno, a el periodista Romero, Víctor Grimaldi, una cantidad de periodistas y economistas que llevamos para que vieran cómo se trataba el doré, el oro que se llevaba y cómo lo compraba el Swiss Credit Bank. Y entonces fuimos a su sede central y yo les dije, bueno, los hemos traído aquí para que ustedes le pregunten a los ejecutivos todo lo que quieran preguntarle. Y entonces, bueno, a partir de ahí todo el mundo entendió que lo que se estaba haciendo el Banco Central con la Rosario era lo correcto. Nosotros estábamos de esa vez encargados como director del Instituto Dominicano de Tecnología Industrial, que esa era parte del Banco Central, pero también éramos vicepresidente ejecutivo del Consejo de Directores de la Rosario y responsabilizado de darle seguimiento a la venta del oro. Y entonces ese banco quebró también.
y quebró por la gran influencia que tiene en el mundo los fondos árabes. Quebró básicamente porque ellos habían tenido problemas en los 3 años antes y los había apoyado el Banco de Inversiones de Dubái, de Arabia Saudita. Y entonces cuando quisieron ahora apóyennos otra vez, le dijeron no, nosotros tenemos problemas de regulación interna aquí en Arabia Saudita y no podemos. Y entonces el propio Fondo de Inversiones de Suiza perdió dinero. Pero bueno, todo esto son efectos de la guerra. Entonces, ¿para qué jugar? Y por eso hoy tenemos el tema de la geopolítica. ¿Por qué no buscamos la paz en vez de la guerra? ¿Por qué Occidente y Oriente están jugando con lo que no se debe jugar? Para una nación ser hegemónica, para aquellos que dicen que todo esto está estimulado por Estados Unidos, porque es la nación hegemónica mundial y siente que va perdiendo su hegemonía. Bueno, la respuesta sería, o la opinión sería, ¿y cuándo las cosas han sido para siempre? ¿Cuándo las cosas han sido eternas? ¿Y cómo una nación puede pretender que para siempre va a ser la número uno? No, fue Estados Unidos que escogió a China para ampliar sus mercados y estaba durmiendo, estaba plagada de miseria, con un liderazgo de Mao Zedong, donde cada año morían 10, 15 millones de personas de hambre. Y entonces el genio de Kissinger dijo, este elefante dormido debemos despertarlo y ahí vamos a tener todos los negocios y expansión mercantil, industrial, de toda suerte, y así fue. Viajó el presidente Nixon en 1973, caminó de manos por las playas de Shanghái con el presidente Mao, y luego fue Jimmy Carter en 1979 y estableció las relaciones. Sacaron a Taiwán, que no era la digna representante de China, de la nación china eterna, con casi 7,000 años de historia. Y bueno, la historia la sabemos. Entonces, tenemos que analizar estos fenómenos. Pero vamos a empezar analizando la situación interna del propio Estados Unidos. Aquí, el expresidente del Partido Demócrata en República Dominicana, el ingeniero Leovigildo Pérez Minaya, había predicho varias veces que la situación del expresidente Donald Trump iba haciéndose cada vez más compleja, que se le iba haciendo un cerco por sus propias actuaciones. Y sobre todo hicimos un programa tras las investigaciones en la Cámara de Representantes de los eventos del 6 de enero de 1920, el asalto al Congreso. Y ahí dijo Leovigildo Pérez Minaya, por más que ustedes vean, esas investigaciones en Estados Unidos, el que la hace la paga, irán cercando el círculo. Y tarde o temprano, el presidente Trump tendrá que ir a deponer, a declarar, a aclarar sus actuaciones y su conducta ante la justicia. Y está hoy lo más próximo a eso. Está, no por ese caso, pero sí por otros, en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Pero ya está la justicia federal, hay un grand jury, un gran jurado, donde ya sus asistentes han tenido que ir a deponer. Y hay ahora, bueno, ¿qué pasará si el presidente Trump, que ha dicho que terminaría esa situación en
Ucrania de inmediato, porque entiende que no se está manejando bien. Otros dicen que el Partido Demócrata, el presidente Biden, por la vergüenza de Afganistán, quiere demostrar músculo. Todas estas son conjeturas. Todo esto va a ser el material de hoy para hacer conciencia de qué está pasando en el mundo, cuáles deben ser las actitudes. Nosotros hemos dicho ya que aunque República Dominicana sea pequeña, aunque sea una nación de 48.500 kilómetros cuadrados, de unos 14 millones de habitantes, 11 u 11,5 millones de ciudadanos, República Dominicana, a través de su canciller o presidente, debería proponerle a las Naciones Unidas que se inicie un diálogo de paz. Nadie lo ha propuesto, que se inicie un diálogo de paz, en vez de estar escuchando azonadas de clamores de guerra y de envíos de más armamentos en una acción donde uno a veces no entiende las cosas. Si yo fuera nación europea, como todos esos gobiernos europeos están en la cuerda floja, porque sus respectivos pueblos están gritando. Mire lo que está pasando en Francia, mire lo que está pasando en todas partes. Entonces su gobierno echándole más leña al fuego, porque mientras más armas le manden a Ucrania, más se prolongará la guerra, más se agravarán los problemas. ¿Qué va a hacer Rusia con todo esas gas natural y todos esos recursos naturales que tiene? Se los vamos a quitar. Vamos a destruir a Rusia para repartirlo entonces, como se hizo con Irak. Lo más natural es que pongan a Rusia en donde debe estar y le usen su gas, que es el más barato. Vamos entonces a mandar un gas de Qatar o de Estados Unidos, que hay que licuarlo en unas plantas criogénicas, hay que construir unos barcos. Solo hay 299 barcos metaneros y solo hay 421 plantas que pueden licuar el gas natural para entonces inyectarlo a los barcos. Hay limitaciones de todo. Bien, queremos ahora pasar a hacer un comentario de salud financiera para el país. Ahora que está la operación Antipulpo, Medusa, Coral, Caracol y Calamar, queremos llamar la atención, ya otros analistas lo han hecho, al Ministerio de Obras Públicas, nuestros amigos. Miren, ese arreglo o reparación a la autopista Duarte, el corredor Duarte, se firmó en el 2009 un contrato por 1.475 millones de pesos y se dio el 20% correspondiente. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Se firmó un contrato con Mícalo Bermúdez, Manuel Estrella, y luego pasó a Mícalo Bermúdez por 1.475 millones. Se dio el 20%. Entonces, ahora en este gobierno, esto es para que la Cámara de Cuentas nos escuche. Cámara de Cuentas. Porque las cosas hay que preverlas. Lo que hoy parece un acto de que muy bien heroico puede ser cualquier cosa. Y ese contrato, oigan, por 1.475 millones, el ministro de Obras Públicas de ahora lo extendió y lo convirtió en un contrato de 15.000 millones sin ir al Congreso, con un poder que le dio el presidente. ¿Por qué el presidente se involucra en eso? Porque todos tenemos que cuidarlo. Yo creo que a lo mejor
actuó de buena fe. Pero ¿cómo? Y se puede jugar así. Y entonces el Estado, ¿para qué está? ¿Para qué están las disposiciones constitucionales y legales? ¿Puede alguien, porque llegue al poder, disponer de 15,000 millones, de 13,000 millones, porque yo soy el dueño de este país? Eso no es posible, eso hay que estudiarlo. Y oiga, administrativamente también se le dio el 20% y se han ido cumpliendo las cubicaciones. ¿Es eso correcto? Eso no puede ser correcto, porque aquí nadie puede tener el poder, cambiar un contrato de una compañía a otra y entonces subirlo de 1,475 millones a nada más y nada menos que a 15,000 millones. Y nosotros que queremos, antes que esos expedientes, cuando pasan los gobiernos, Coral, Caracol, Medusa, Antipulpo y todos esos mariscos, antes que eso yo quiero que no se cometan y que esto se estudie ahora. Si está bien, se rinde un informe y se dice, eso está bien. Ahora yo creo que difícilmente esté bien, porque nadie puede, bueno, yo puedo hacer eso con el dinerito que tengo en mi bolsillo, me lo puedo sacar de uno, meterlo en otro. Eso puedo yo. Y puedo también darle a mis hijos lo que yo quiera. Y puedo comprar 5 aguacates, pero yo creo que nadie puede, ni siendo presidente, ni siendo ministro, ni todos juntos, coger un contrato de 1,475 millones del 2009 y elevarlo a 15,000 millones, cambiar de compañía y entonces para adelante, como si esto fuera 10,000 mangos que haya traído un camión de Baní al mercado. ¿Merece esto que se estudie? ¿Merece que se estudie esto? ¿No es esto preocupante? ¿Es así como vamos a manejar las cosas del país? Yo no tengo que ver quién haga las cosas. Mi insistencia en la transparencia está por encima de que sea mi partido, sea mi gobierno, o sea porque siempre hemos sido igual. Siempre hemos actuado de la misma manera. Ese Ramiro Mato, que fue ministro de las Fuerzas Armadas, que está por ahí, en 1975 fue comisionado junto a nosotros. Él fue que dijo, cuando lo comisionó, el general Braulio Álvarez estaba despidiendo a su hija en el aeropuerto y veía que el avión de Dominicana no salía. Como general tenía acceso, fue y averiguó. Le dijeron, es que se han extraviado unos lingotes de oro. Entonces él se preocupó, exigió que le aclararan las cosas para informarle al presidente Balaguer e inmediatamente fue a Palacio y le dijo al presidente lo que estaba pasando. Y el presidente llamó entonces, era el mismo Braulio, el jefe de la fuerza del ejército. Entonces él comisionó a Ramiro Mato González, que ojalá esté en plena salud y nos esté escuchando. Y entonces lo comisionaron para que hiciera una investigación. Y ese Ramiro se puso en contacto con el doctor Guido D'Alessandro, que era el ministro de Industria y Comercio, el responsable de minería. Y entonces nos comisionaron a mí y a otros técnicos, José Santos Tavera, Virgilio Álvarez Malagón y un grupo de contadores y economistas. Y nosotros fuimos y tomamos todos los archivos de la empresa que era de Estado estadounidense en la Rosario, en sus oficinas aquí. De manera que hemos estado actuando, y oigan qué le estoy diciendo, yo tenía como 23 años, de 1975, siempre hemos sido igual. Esto es para lo que dicen, como que yo esto, en vez de decirlo, debo callarlo. No es así.
Nadie tiene que ser cómplice de lo mal hecho. Nadie. No importa quién lo haga. Lo mal hecho está. Y esto no debe ser. ¿Cómo va a ser que un contrato del 2009, pero un contrato criticado como leonino, porque nada, todo lo que era leonino antes, ahora está santificado? Todas las empresas que eran saqueadoras antes, ahora son amiguitas. Pero ¿y cómo puede ser eso? Eso no puede ser. Y yo tengo otro más aquí, peor todavía, de que lo voy a dejar para el próximo domingo, porque voy a empezar a aclarar cosas aquí. Y también con la circunvalación de Santiago, que el kilómetro salió a 1.000 millones de pesos. Y tengo todas esas cosas aquí. Entonces, vamos a aclarar por si la Cámara de Cuentas quiere aclarar cosas. Porque yo estoy totalmente de acuerdo de que se investigue a todo el mundo. Porque este país un día... Señores, Singapur tiene 732 kilómetros cuadrados. Es una ciudad-estado. Una peninsulita. Nosotros somos como 60 veces en términos de territorio Singapur. Y si ellos han podido dar un salto a ser una de las naciones más ricas del mundo, porque se dispusieron a hacer lo que hay que hacer y a parar la corrupción, ¿por qué nosotros no podemos? Es una idea, porque yo pienso que así como Singapur ha sido suficiente para enriquecer a sus ciudadanos, que el per cápita que tienen los singapurenses es de $120,000 por persona. Nosotros tenemos 8.500. ¿Quién ha dicho que nosotros no podemos dar satisfacción plena a cada uno de los habitantes que haya en República Dominicana? Pero tenemos que ser correctos. Esto debe investigarse. Y si no, se lo vamos a enviar a la Cámara de Cuentas para que entonces diga que no quiere investigarlo. Porque hay que hacerlo. Bueno, vamos a una pausa. Aquí están ya parte de nuestros distinguidos invitados para dar inicio a este análisis geopolítico. ¿Por qué el mundo no se empecina en mantener la paz? ¿Por qué hay que estar hurgando, atizando, como decía mi abuela? Suelta ese tizón, porque hay que estar atizando, buscando un error, buscando una orden confundida para iniciar algo que puede ser tan trastornante para la humanidad como que la retrase y la lleve varios siglos atrás o varios milenios, porque como decía Einstein, yo no sé si habrá una tercera guerra nuclear. Lo que sí sé es que si la hay, la cuarta se peleará con palos y piedra. Vamos a la pausa. No son una discusión, son un ejercicio de análisis que el pueblo dominicano tiene derecho a escuchar. Porque ahora mismo estamos atados. Una de las decisiones que tomó Occidente fue bloquear las informaciones de las agencias rusas para que, de acuerdo a sus intereses, no fluyeran hacia nosotros. Entonces, ahora hay que casi salir detrás de cualquier información para aclarar. Pero antes de todo, queremos aclarar que la Corte Penal Internacional que condena a Putin a que pueda ser arrestado tiene su base en Roma, y es una corte de la que no es miembro ni Rusia
ni Estados Unidos, ni China tampoco. Entonces es una corte que su poder es muy limitado. Para juzgar a africanos caídos en desgracias. Claro. Por tanto, es distinto a la Corte de La Haya. Vamos a pedir ahora al general Soto Jiménez, iba a ser don Iván, ya lo habíamos anunciado, pero el propio don Iván quiere que haya un análisis netamente militar, y ese análisis corresponde al general Soto Jiménez. Está con nosotros también don Arsenio, y vamos a ir dando los nombres de todos los distinguidos panelistas que están aquí, y yo les aseguro que difícilmente, ojalá que la Cancillería contara con un think tank como este,